luego los históricos, luego los poéticos, luego la profecía. Dentro del Nuevo Testamento están los evangelios, luego los históricos, las epístolas o las cartas y al final la profecía. Todo esto lo vamos a ver en 4 meses y vamos a checar pues las generalidades de cada libro o de la mayoría de ellos, ¿vale? Ya que checamos la definición, ya que sabemos que la Biblia es un conjunto de libros, ahora hay que checar cómo se formó la Biblia. A la formación de la Biblia, o a los libros que están, de los cuales está formado la Biblia, se le denomina canon. La palabra canon viene de vara o medida, ¿sale? Y se divide en 2. El canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, ese nunca estuvo en duda, nadie lo cuestionó, nadie dijo que no era cierto, nadie fingió demencia, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque el canon del Antiguo Testamento es la ley que manejaba el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿sí? Desde que el pueblo de Israel se fundó como el pueblo de Israel, tuvo ese canon. La Biblia hebrea se llama Tanaj y contiene la parte que es la ley, que lleva Génesis, Éxodo, Levítico. Contienen los profetas y los escritos, Salmos, Proverbios, que es la misma que tenemos nosotros, ¿cierto? Bueno, con ese no hay problema. Ese fue desde el principio y nadie tuvo problemas. Pásame la que sigue, Sebas. El problema viene a partir de aquí. Pásame la que sigue, por favor. La del Nuevo Testamento. Es aquí donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Cuando Jesús vivió, no estaba escrito. No había Nuevo Testamento. Pero ¿qué dijo Jesús sobre esto? Y lo dice en Juan 15, 26 al 27. Que cuando viniera el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estaba hablando que todavía faltaban cosas por decir. Todavía faltaban cosas por escribir. Se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. ¿Sale? El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por alguien cercano a él. Lo vamos a ver en los evangelios. Por ejemplo, el caso del evangelio de Marcos. Marcos fue muy cercano a Pedro. Entonces lo que dice Marcos es la perspectiva de Pedro. Y Lucas fue muy cercano a Pablo. Sucede lo mismo. Lo que escribió Lucas era influenciado por Pablo. ¿Sale? Los apóstoles afirmaron que hablaron inspirados por Dios. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue una doctrina inspirada por el Espíritu Santo. En 1 de Corintios 2 al 13 dice: la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto lo dicen los apóstoles. ¿Y qué dice Pedro acerca de Pablo? Respecto a sus cartas, en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, equipara las cartas de Pablo con... dice, se las va a leer. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí Pablo lo que está haciendo, está igualando las escrituras de Pablo al nivel de las demás escrituras, tanto del Antiguo Testamento como las que ya habían escrito los demás apóstoles. ¿Sale? El canon del Nuevo Testamento.
hay mucha controversia en esto. Va. Ah, sí. El problema del canon del Nuevo Testamento es que creen que una persona llamada Constantino, en el año 400 más o menos, dijo que él había hecho el canon del Nuevo Testamento. O sea, hay gente que cree que la Biblia se fundó en el año 400. Que el canon, o sea, que los libros que contiene la Biblia, se fundó a partir del año 400. Con la Iglesia Católica. Ahorita vamos a dar una embarrada de eso. Pero eso no es cierto. Eso no es verdad. ¿Por qué? Las escrituras que tenemos en este momento, el canon que tenemos en este momento, la Biblia como tal, se utilizaba ya desde el principio del cristianismo, desde la Iglesia cristiana del primer siglo. Que sí, pasaron muchas cosas para que se oficializara el decir, ¿saben qué? Estos ya van a ser los libros. Sí, es cierto. Pero no fue ni en el año 400, ni fue Constantino, sino fue un poquito antes, en el año 326, en el Concilio de Cartago, cuando ya se oficializó y se dijo, estos son los libros que vamos a meter en el canon. Y a lo cual las iglesias cristianas en ese momento pues solo dijeron, sí, ya los utilizábamos desde el principio, no había por qué oficializarlo. ¿Sale? Hubo diferentes intentos por hacer un canon antes, sí, como lo hicieron Irineo de León, el canon de Muratori. Muchísimos concilios hubo. Pero de todos modos, los libros que tenemos ahorita se han utilizado desde el principio de la época de la iglesia cristiana. Y la misma Biblia lo dice. Por decir, en segunda de Pedro dice, casi en todas sus epístolas, en la demás escritura. O sea, está hablando que las cartas de Pablo ya habían estado escritas y que las demás iglesias también las habían leído. Entonces, pues estaban ahí presentes. ¿Sale? Ahí no hay tanto problema. Más sin embargo, cuando se hizo oficial, tuvo que tener un proceso. ¿Por qué? Más o menos en el año 200, hubo un chamaco muy vivo que se llamó Marción. Y ese Marción dijo, Jesús es bien perrón. Jesús es bien chido. Pero la neta, el Dios del Antiguo Testamento no me gusta. Porque ese sí castiga. Porque ese sí se molesta. Porque ese dio 10 mandamientos. Y Jesús, pues no, él dijo, amémonos todos. E hizo su canon propio. Cortó todo el Antiguo Testamento y agarró 2 o 3 evangelios, agarró 2 o 3 cartas, las mochó, hizo su doctrina y fundó su iglesia. En respuesta, Irineo de León fue de las primeras personas que empezó a formar el canon completo como tal. ¿Sí? Y para eso se basó en estos puntos. 1. Tenía que ser autoritativo, con un así dice el Señor. 2. Tenía que ser profético. O sea, fue escrito por un hombre de Dios. Tenía que ser auténtico. Si llegaba a haber un poquito de duda, se desechaba. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que ser auténtico? Porque en ese momento ya había tal cantidad de cristianos que mucha gente se empezaba a politizar las cosas. Entonces se dieron cuenta que quien estuviera de parte de los cristianos o quien tuviera a los cristianos pues iba a tener mayor, llámenlo popularidad, influencia, la influencia es otra, influencia o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a salir textos apócrifos. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de Jesús,
el Evangelio, etcétera, 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 etcétera. Y para colmo le ponían el nombre de un apóstol o de alguien cercano a ellos. Pero ¿qué pasaba? Eso fue alrededor del año 200. Lo que pasaba es que a la hora de querer rastrear los textos, a la hora de querer buscar el origen de ese texto, se perdía. No era como el Evangelio de Lucas, que se llegaba hasta el origen, o el Evangelio de Juan, o las cartas paulinas. No, simplemente se perdía. Entonces pusieron pusieron la parte, si es auténtico y si hay duda, deséchalo. ¿Vale? Dinámico. Tenía capacidad de transformar vidas y de uso generalizado y continuo de la iglesia. O sea, lo usaba toda la iglesia, había transformado las vidas. Sin esos textos que se llamaron apócrifos, los que salieron a partir del año 200, como son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Jesús, esos textos la iglesia no los aceptó. La misma primera iglesia de los primeros años no los aceptó porque no tenían ningún sustento y por ende no prevalecieron. Quedaron guardados, se metieron a una biblioteca y como 500 años después alguien los encontró y empezó a decir que eran reales. Pero pues eso no es cierto, no hay forma de trazarlos. ¿Sale? A esos textos se les llamó apócrifos. Y hay otros que se llaman deuterocanónicos. Pásame la que sigue. Los apócrifos son los evangelios que no son reconocidos porque no son rastreables porque se escribieron después del año 200. Utilizaban el nombre cercano de apóstoles o cercanos. Salieron a partir del año 200 y no se podían rastrear. Esos son los apócrifos. Y hay otros que son deuterocanónicos. No están aceptados en el canon. ¿Por qué? Porque incluso para los judíos que también tenían estos textos, no eran considerados como divinos. O sea, no son inspirados por Dios. Relatan hechos históricos, como es el caso de Macabeos. Relata una parte de un levantamiento del pueblo de Israel. Pero, y esto de Macabeos está muy curioso porque habla sobre 6 hermanos que se levantaron antes de la llegada de Jesús y de cómo esos 6 hermanos querían imponer un líder militar. Y de eso trata Macabeos. Mas sin embargo, hay una parte donde está el sacerdote Gamaliel que habla sobre los Macabeos. Y simplemente leyendo esa parte se resume todo el libro. Entonces no hay necesidad ni siquiera de ponerlos ahí. ¿Vale? Son leídos posteriores al año 250. Nunca fueron reconocidos como parte del canon del Antiguo Testamento. Y Jesús y sus discípulos jamás los citan. No los utilizan. Cosa contraria del canon que sí está reconocido del Antiguo Testamento, la cual Jesús cita constantemente, la cual Pablo en sus epístolas cita constantemente, y los evangelios también. ¿Vale? El número de copias. ¿Qué pasa con el número de copias? Cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, pues está formada, o la Biblia se formó por las copias de los escritos originales, ¿sí? Es decir, nosotros nunca conocimos la letra de Pablo, nunca conocimos la letra de Pedro, nunca conocimos la letra de Lucas, pero sí conocimos las copias que hay de lo que escribió Pablo, de lo que escribió Lucas, de lo que escribió Pedro. ¿Sale? ¿Hasta ahí sí vamos bien? Bueno. La vida de César, más o menos, se escribió en el año 100 al 44 antes de Cristo. Pero la copia más temprana de su vida se escribió alrededor del año 900 después de Cristo. O sea, habían pasado casi 800 años después de lo que del tiempo en el que él había vivido,
que se empezó a escribir de él, ¿sí? Y nada más hay 10 copias. La vida de Livio sucedió lo mismo. ¿Cuál más le suena? Horacio, Sófocles, Demóstenes, hasta abajo, Aristóteles. Aristóteles vivió en el año 388 al 322. Su copia más temprana fue alrededor del año 1100 después de Cristo y solo había 5 copias. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Del tiempo en el que vivió una persona al tiempo en que se escribió eso de esa persona, pasaron más de 1000 años. Pasaron 800 años el mínimo. Pásame la que sigue, por favor. ¿Qué pasó con Jesús? Bueno, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan y las epístolas de Pablo se escribieron alrededor de esta fecha, entre el año 65 al 75, 65 al 70, más o menos en esta fecha. O sea, no pasaron ni siquiera 50 años de que vivió Jesús a los primeros escritos que ya había de él. O sea, cuando se escribió lo que había hecho Jesús, lo que había pasado con Jesús, había todavía gente viva que daba testimonio de lo que había pasado o que podía negar lo que había pasado. Pero pues yo no conozco ningún escrito que hable o que diga que Jesús nunca existió, que nunca vivió, que no realizó lo que hizo. ¿Sí? Pásame la que sigue, por favor. Y más sin embargo, hay mucho más números de copias de los evangelios y de las cartas que cualquier otro libro de la Edad Antigua. Bueno, ¿y a mí para qué me sirve saber que tienen más copias? Ahí les va. Muchos podrían argumentar que por ser un libro antiguo, tal vez durante la traducción de esta, pudiera ser errónea. O sea, que como es un libro antiguo, se pudo haber traducido mal, se pudo haber escrito mal. Bueno, escrito mal, perdón. El saber de dónde se traduce no es el saber que de dónde se traduce no es de los textos originales, sino de las copias. Pero cuando se ponen todas las copias y se comparan unas con otras, todas las copias resulta que son iguales, que no hay error en ninguna de estas. Cosa contraria a lo que pasa en la vida de César, que pasó en la vida de Aristóteles, que las copias, algunas incluso hasta se llegaban a contradecir. ¿Sale? ¿Cuál es la importancia de esto? Que la Biblia que tenemos entonces ahorita, que lo que dice adentro es lo mismo que se decía desde la iglesia cristiana del primer siglo. O sea, no ha habido diferencia. Es lo mismo. ¿Sale? O sea, sí está perrón, ¿no? ¿A poco no? Que haya... Mande. Ay, es que si les hablo de lo que costó tener la Biblia que tienen ahorita, no manchen, hermanitos, no saben por lo que pasó Valera, por lo que pasó el señor Reina, por lo que ha pasado la gente por traducir las Biblias. Neta, o sea, un día métanse al YouTube a ver la vida de Cipriano de Valera. Y fue un hombre que le costó su vida el traducir la Biblia, para que nosotros la tengamos acá. Y está bien perrón. Pero bueno, a ver, ¿qué les explico? Bueno, miren, Justino Mártir hizo 268 copias de los Evangelios, 10 de Hechos, 43 de las Epístolas Paulinas, 6 de las generales y 3 de Apocalipsis en su fotocopiadora, y en total fueron 330. Ya había fotocopiadora. No, le hicieron a mano. Todo fue hecho a mano. Bueno, quién sabe si fue a manuscrita, a script. Pero todo fue hecho a mano. Y todas esas copias, ninguna hubo error. Es más, les voy a contar algo bien perrón. Había ocasiones en que la copia pasada se había manchado con tinta, y el escriba
por su dedicación y su fidelidad a hacer las cosas como estaban escritas, carnal, pasaba esa misma mancha al siguiente pergamino. Así de perrones eran. No podía haber, y una copia que como no tenían goma, como no tenían corrector, salía mal la letra, se movía poquito o se equivocaba, rompían eso y la volvían a hacer desde el principio. Eso no lo hacemos ahorita. Ahorita ya tenemos las imprentas, las fotocopiadoras, las impresoras láser, que ya nos permite realizar todo en serie. Antes no, antes todo era con esfuerzo, con sudor. Irineo, pues 1000 copias con un total de 1819. Clemente Alejandro, un total de 2406 copias. Orígenes, 17.922 copias. O sea, este señor Orígenes es un hombre. Es un hombre cuyo nombre es Orígenes. Un filósofo. Entonces este señor pues se dedicó nada más a escribir. Tertuliano con 7.258 copias. Hipólito con 1.378 copias. Eusebio 5.176 copias. Entonces, si yo comparara las copias que hay de la Biblia con las copias que hay de la suma de los textos antiguos, las copias que hay de la Biblia llegarían hasta acá. Y las copias que hay de todos los textos antiguos apenas llegarían hasta acá. O sea, la comparación es muy poca. Y eso sirve para que podamos cruzar las copias, podamos cruzar lo que ya está escrito y ver si está correcto o está incorrecto. Y lo cual resulta que es correcto. Mande. Sí. No. Depende, porque mira, si nos vamos así, Clemente fue discípulo del discípulo de Pedro. Entonces, él, no es cierto, Clemente fue discípulo de Pedro y de Pablo. Entonces, Clemente escuchó de hecho las cosas de Pedro y de Pablo. Irineo de León, del que les hablé, fue discípulo del discípulo de Juan, o sea, fue como de tercera generación. Orígenes fue en el año 170 y... no es cierto, 150. Eusebio fue después. Irineo de León, que es el segundo, fue discípulo del discípulo de Juan. Y Justino Mártir fue el otro discípulo del discípulo de Juan. ¿Sí? Entonces son personas que probablemente sí hayan tenido los textos originales, pero que esos textos originales, como ya se sacaron tantas copias, a lo mejor se guardaron, a lo mejor se perdieron, pero ya estaban las copias allí. No. Sí. Sí. Es inspirada por Dios. ¿La Biblia realmente es inspirada por Dios? A ver, vamos a ver. Pásamela que sí. Básicamente, podemos demostrarlo con el siguiente argumento. Jesús afirmó que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Lo afirmó en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Juan. Habló que iba a ser escrito el Nuevo Testamento. Bueno, pero Jesús demostró que Él es Dios. ¿Cómo lo demostró? A través de sus milagros, a través de su carácter, ¿sí? No pecó, no se equivocó, todo lo hizo con el propósito que Él tenía. Y también a través de la resurrección, ¿sí? Jesús resucitó. Y cuando se escribieron los evangelios, todavía había gente que podía afirmar o negarlo.
Y como les dije, nadie lo negó. ¿Sí? Si Jesús demostró que Él es Dios y Jesús dijo que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que en el escrito está también. ¿Sale? Pásame la que sigue. ¿Cómo haces que todos los autores hablen sobre el mismo tema? La Biblia fue escrita en un periodo de más o menos 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, por 40 escritores diferentes de todas las clases sociales. O sea, no había como solo... Hay algunas personas que dicen, no, pues es que lo escribieron solo eruditos, y es que lo escribieron solo filósofos, y por eso habla de tantos temas tan trascendentales. No es cierto. La escribieron pescadores, la escribieron escribas, la escribieron príncipes, la escribieron también pastores, la escribieron mucho tipo de personas, no solo gente que se dedicaba a escribir. ¿Sale? Escrito en diferentes lugares, escrito en diferentes épocas, en 3 continentes diferentes y en 3 idiomas diferentes, en hebreo, en arameo y en griego. La Biblia tiene diferentes estilos y habla de diferentes cosas. Tiene poesía, narración histórica, canciones, expresiones románticas, tratados didácticos, profecía, parábolas, alegorías, cartas personales, memorias, sátiras, biografías, autobiografías, de todo. Y temas: amor, justicia, respeto, compasión, ira, gozo. El tema que ustedes necesiten está en la Biblia. ¿Qué necesitas? Está en la Biblia. ¿Qué necesitas? Está en la Biblia. Todo lo que puedan ustedes necesitar sobre algún tema, neta, está en la Biblia. Nada más es cosa de que Dios nos hable. Pásame la que sigue. Pero todos con un tema en común. ¿Cómo es posible que un libro hable de un solo tema y con un personaje principal? ¿Cuál es ese tema? El plan de rescate de Dios para el hombre. Y a Jesucristo como su actor principal. Achis, los mariachis. ¿Qué no Cristo nada más está en los 4 evangelios? No. Cristo, toda la figura de Cristo está plasmada desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Cristo está en toda la Biblia. Y lo vamos a ir viendo conforme cada periodo avance. ¿Sale? El personaje principal, pues es Cristo. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que ya se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, Miqueas 5 del 1 al 4, donde dice: hija de guerreros, nos han sitiado, como vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. O en Isaías 53 del 1 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién hablaba? De Cristo, de cómo iba a morir, de cómo iba a ser maltratado por nosotros. Alegorías en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15 o Éxodo 12 del 21 al 27 son apariciones simbólicas de Cristo, ¿sí? No dice este es Cristo, pero habla de la figura de Cristo. ¿Vale? Pásame la que sigue. La Biblia, como la conocemos ahorita, se escribió en parte en arameo,
parte en hebreo y parte en griego. Nosotros pues no somos griegos, somos mexicanitos, la mayoría de nosotros. Entonces hablamos español. Sí somos, bueno, uno que otro colado, pero pues ¿qué le hacemos? ¿Él es griego? Sí parece. Bueno, la Biblia ha habido diferentes traducciones. La principal, la traducción del Antiguo Testamento al griego, se realiza en el año 300. Más adelante, en el 300 antes de Cristo. Más adelante vamos a ver por qué se tiene que traducir al griego. ¿Sí? El idioma nativo del pueblo de Israel es el hebreo. Pero alrededor del año 300 antes de Cristo se tiene que traducir. Vamos a ver por qué cuando toque su periodo. Bueno, ahí te lo encargo. Después de Cristo, 300 años después de que vino a la tierra, hubo una traducción que se llamó la Vulgata Latina. Esa, a lo mejor algunos de nosotros la escuchamos. ¿No? ¿Alguien fue a misa y hablaba en latín? Hermano Sebas, a usted sí le tocó. Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque estaba en latín. Sí. Esa traducción, la Vulgata Latina, es la que utilizó la Iglesia Católica hasta 1960. Y fue cuando de 1960, de la traducción, se cambió al español. O sea, ahorita lo vamos a ver. La Reina Valera, la Biblia Reina Valera, que es la que nosotros tenemos, la tradujo un señor que se llamó Cipriano de Valera, que se dedicó toda su vida a traducirla. Fue perseguido, fue azotado, fue encarcelado, fue maltratado por todos, pero tradujo la Biblia. Y la tradujo del texto original al español castellano. Por eso habla vosotros así, vosotros iréis, ustedes iráis. Por eso la Biblia habla así. Pero es traducida del texto original. Más sin embargo, la que utiliza la Iglesia Católica es traducida del latín, que es traducida del texto original. Entonces es una traducción de la traducción. Es como si yo aprendiera a hablar en ruso y del ruso todavía tuviera que traducir un idioma que no está en ruso. Pues no, ¿verdad? Va a tener probablemente errores. Probablemente pues así tenga eso. ¿Sale? Esa es la diferencia. Hubo otras traducciones igual de perronas que la Reina Valera. Sí, la King James, que es la que se habla en... la que está en inglés. Ay, ahorita les voy a contar un dato de esa. Está bien perrón. En 1862 fue impresa por la Universidad de Oxford. En 1907 por las Sociedades Bíblicas Americanas. En el 60 por las Sociedades Bíblicas Unidas. Hasta acá, la Biblia no tiene derecho de autor. O sea, tú puedes agarrar tu Biblia, claro, sin las como comentarios especiales, y pues tú la puedes editar y la puedes comercializar y no hay ningún problema. Pero a partir del 2011 se hace una que se llama la Nueva Versión Internacional, que es editada por un comité mixto y a la cual le faltan versículos. Y esa ya no la puedes copiar y vender. Esa ya tiene derechos de autor. ¿Sí? Entonces, ¿y el comité mixto qué es? Bueno, pues que dentro del comité que se encargó de traducir esa Biblia, pues había mujeres lesbianas que estaban traduciendo la Biblia. Entonces, pues, yo ahí le puse un tache porque yo utilizaba esa, la utilicé un año y cuando me enteré, pues, tuve que cambiarla. ¿Sale? Y también le faltan versículos.
Sí. No, hermanito, yo tenía toda la Biblia dedicada para mi hijo y un año después me enteré y la tuve que dejar. Bueno, yo decidí dejarla. Y le faltan versículos, le faltan alrededor de entre 40 y 45 versículos. Y otros tienen 2 versículos unidos y cambian palabras. Entonces, pues ahí, se las dejo de tarea. Ahí se las dejo. Pero también, ¿qué pasa con la historia? La Biblia no está peleada con... La Biblia no es un cuento, ni es como que, ay, lo que la Biblia dice no se puede comprobar. No, no es cierto. Hay muchos historiadores que comprueban la Biblia. En el caso de Flavio Josefo, fue un historiador judío que vivió entre el año 37 al 100. En el año 37 al 100 todavía había personas que conocieron a Jesús. Y él narraba la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. Él narró la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Y también cómo fue la crucifixión de Cristo. También hubo otros como Tácito, Plinio el Joven, después fue Plinio el Viejo, Lucian. Todos ellos, si la Biblia tiene un enfoque directo, ellos tienen un enfoque indirecto que hablan sobre lo mismo. Nada más desde el punto de vista de las costumbres y tradiciones que había de los judíos en esa época. Pero mencionan a Jesús, a Juan, a Herodes, el templo, otras cosas, ¿sale? Pero eso le dan más peso a lo que dice la Biblia, ¿sale? Porque sí se puede comprobar. Y si crees o si no crees en la Biblia, de todos modos, tienes que aceptar que la Biblia es un libro que ha influenciado mucho la humanidad. Muchísimo. Y hay muchos ejemplos de esto. Ha sido tan importante como en el caso de la literatura. A través, un ejemplo, William Shakespeare. Shakespeare utilizó más o menos 21 citas en cada una de sus obras. Citas bíblicas. Utilizaba 21 citas bíblicas en cada una de sus obras. E incluso se dice que la traducción del King James, o sea, la traducción de la original al inglés, William Shakespeare participó. En la música, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue uno de los compositores clásicos más importantes de su época. Y él decía algo bien padre de... Decía algo sobre la música que él escribía. El propósito final y última de toda música no debería de ser ningún otro más que la gloria de Dios y la revitalización del alma. Y todas sus partituras las firmaba SDG. ¿Qué significa el SDG? Solo a la gloria de Dios. Toda la música de Bach está hecha para Dios. Entonces es como la música cristiana de hace 200 años. Clásica. Esa es la que escribía Bach. En el arte, las tortugas ninja. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael. Todos esos pintores estaban inspirados en Dios para realizar sus obras. Sí. ¿Fueron hacia la religión católica? Sí. Pero estaban pensando en Dios. ¿Sale? Las tortugas ninja. Y en las humanidades también. Muchas leyes que tenemos hoy en día han sido primeramente sacadas de la Biblia. ¿Sale? Pásame la que sigue, Sebas. La Biblia y la ciencia. Pasamos a lo chido. La exactitud científica de la Biblia. Quien diga que la ciencia y la Biblia no se llevan, está en el error y se los voy a demostrar. 1. El infinito número de estrellas. Nosotros no podemos saber cuántas estrellas hay. Eso se descubrió hasta 1940, cuando apenas lo empezaban a calcular. Pero en Génesis 15:5 ya Dios lo había dicho. El movimiento del planeta en el espacio se empezó a estudiar en 1543. Pero en Job, del 38, en Job 38, del 31 al 32,
ya se hablaba que había un movimiento de los planetas. La Tierra flotando en el espacio en 1650, pero ya lo había dicho Job. La redondez de la Tierra en el siglo XV, pero ya lo había dicho Isaías. E Isaías escribió 700 años antes de que viniera Cristo. Las medidas ideales planetarias se empezó a ver que si el planeta hubiese sido más grande, el Sol lo hubiese quemado más, se hubiese calentado más y no se hubiese dado la vida. Y si el planeta hubiese sido más chico, el Sol no le hubiera dado tanto, se hubiera enfriado y no hubiera vida. Pero en Job 38:5 dice que Dios conoce las medidas perfectas de la Tierra, porque Él nos dio la vida. Luego, la luz se divide en colores. Lo dijo Job también. Ese Job hablaba mucho, ¿va? 1400 años antes de Cristo. Y dijo muchísimas cosas. Yo, ahora que les revisé el tema, muchas de las cosas científicas están en Job. Muchas. Y ese libro lo escribió Moisés. ¿Sale? La materia compuesta por partículas invisibles, o sea, los átomos, en Hebreos y en Romanos también, del 1 al 20, habla sobre partículas que no se ven, que hacen cosas que se ven. Entonces, esas partículas que no se ven son los átomos, son lo que hace la materia. ¿Vale? La vitalidad de la sangre en la sobrevivencia, lo dice desde Levítico. ¿Quién escribió Levítico? Moisés. El puerperio, ¿qué es el puerperio? El puerperio es el periodo que pasa después de que una mujer tiene a su bebé. ¿Sale? Ya sea parto normal o por cesárea. Y dice que el puerperio normal deben de ser 42 días. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que después las mujeres tienen un periodo de 42 días que están, en ese momento las considera impuras, pero habla porque tienen ese sangrado que pasa en el puerperio. ¿Sí? Las leyes de la herencia y la genética lo dice desde Génesis, y la circuncisión al 8º día lo dice en Génesis 17 de 22, y habla ahí específicamente, lo dice en el 8º día, no en el día 5, no en el día 10, no en el día 14, en el 8º. Lo dice en el 8º porque es hasta el 8º día cuando los factores de coagulación se forman, y es cuando se puede abrir o hacer una herida al niño para que no se desangre. Si uno le realiza alguna herida a ese pequeño antes de esos 8 días, pues ese niño probablemente tenga más probabilidades de desangrarse, de no formar costra y morirse. ¿Vale? Pásame la que sigue. Y fue escrito 1400 años antes de Cristo, o sea, 3500 años antes de la actualidad, del año de ahora. Y todo eso lo conoce, todo eso lo dijo Dios. Entonces no creo que algo que apenas se nos está ocurriendo a nosotros, que lo hemos pensado con todos los aparatos electrónicos que tenemos, lo haya pensado un ser humano hace 3500 años. Como que es muy improbable, ¿no? Tuvo que haber sido Dios. Y hay muchos otros ejemplos. En Génesis 6:15 se encuentra la descripción del arca de Noé. Y ahí están las dimensiones exactas de los buques. Y habla que la proporción de flotación debe de ser de 6 de largo por 1 de ancho. ¿Sí? El arca de Noé medía 23 metros y de anchura, y su longitud es de 137 metros. Y eso la mantuvo a flote. El Titanic no lo sabía. Su proporción fue mayor. E incluso dijeron, este barco no lo hunde ni Dios. ¿Y qué pasó? Se hundió. Se hundió, y a la primera. ¿Por qué? Porque no siguió incluso los estatutos que había puesto Dios para los buques. ¿Vale? Y en Hechos 17 al 26, las personas más antañas van a saber esa foto. A ver quién es. ¿No lo identifican?
Se llama Jorge Rivero. Bueno, en Hechos 17 al 26 habla que la humanidad es creada por una sola línea sanguínea. Pues ¿qué creen? Para los que creían que no era cierto, hace algunos años se hizo investigación y sí, se descubrió que todos procedemos de un solo individuo. Las mujeres el genoma se pasa de mujer en mujer. Y a la primer mujer se la llamó Eva mitocondrial, porque ahí estaba el genoma. Y el primer hombre, el cromosoma hombre, que es el Y, ese se pasa pues nada más de hombre en hombre, de hombre a hombre. Y a ese hombre se le llamó el Adán cromosómico. Hace 30 años se descubrió que la mujer había sido creada primero que el hombre. Hace 30 años. Hace 10 años se descubrió que eso no es cierto. Al contrario, que es como dice la Biblia. Primero fue el hombre y luego fue la mujer. Así como dice que creó a Adán primero y después a Eva. Y eso lo dice la ciencia, no lo dice la Biblia. Así que, señoras, pues discúlpenos. Fuimos creados primero. Pásame la que sigue, carnal. Una por una esa, pásamela. La que sigue. Pero estamos a su servicio. Tal vez, sí, discúlpenos. No podemos hacer más. Esto es lo que hay. Oigan, eso está bien chido. Este Génesis 1:1, ¿me acompañan a buscarlo? Esto sí se los quiero enseñar con lujo de detalle. Esto está bien perrón, carnal. Ahí les va. 1:1. Ahí está. Quiero que lo busquen. Génesis 1:1 del 1 al 3. ¿Me pasas otra? ¿Le das otra? Hasta ahí. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Espérame. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Bueno, esto, hermanitos, es la declaración de Dios diciendo: yo hice el universo. Todo lo que hay en el universo lo hice yo. Y la única respuesta la van a encontrar aquí. ¿Por qué? Pásame la que sigue. Dice: principio, ¿de qué habla? Tiempo. Cielos, ¿de qué habla? Espacio. Tierra, ¿de qué habla? Materia. Y luz, energía. Todo lo que necesita el universo para subsistir, tiempo, espacio, materia y energía, lo dice Dios en los primeros tres versículos del primer capítulo de Génesis. Y eso lo descubrimos apenas hace menos de 20 años. Pásame la que sigue, hermanito. ¿La que sigue? Sí, si no supieron la teoría cuántica de Albert Einstein, ya están reprobados. No es cierto. Bueno, el Salmo 139 al 16 habla sobre el ADN. Sí, pásamela. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es el ADN? Es la escritura que nos dice si voy a tener 2 manos, si voy a tener 2 pies, o si voy a tener 1, o si voy a tener 2 ojos, o si voy a tener 1. Todo eso está escrito en nuestro ADN. Y eso ya decía Dios que estaba escrito. Y si hay alguna duda, pásamela que sí. Este de acá es nuestro ADN.
Si yo cortara el ADN a la mitad, tendría esta forma. Está muy diseñado, ¿no? No es irregular, es geométrico, es simétrico, es parecida a algo que el hombre hizo, solo que más perrón, porque está más complicado. No creo que esto sea producto ni de la evolución ni de la casualidad. Yo no creo. Pero bueno, ahí se las dejo de tarea. Pásame la que sigue. El vacío en el norte. La Biblia en Job 26 al 7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. O sea, dice que en la parte norte hay un vacío de donde cuelga la tierra sobre la nada. O sea, en el espacio, en la parte norte, hay un vacío. Lo dice Job. Y eso nosotros lo descubrimos hace 20 años. Y ese vacío sí existe. Pásame la que sigue. Cevitas, pásame la que sigue. Se quedó en el vacío. Y esa es la foto del vacío. No sé si la alcancen a ver. Pero miren, aquí hay estrellas por toda esta parte. Y aquí no. Está vacío. ¿Qué pasa ahí? Es una nube cósmica, en la por la estrella de Lupus. Se le dio el nombre de Lupus 4, pueden buscarlo en internet como Lupus 4 y les va a aparecer la fotografía. Y eso ya lo había dicho Dios. Y eso, para sacar esa fotografía no es que veas al cielo y digas, a ver, se ve el vacío. No. Es con un ¿cómo se llama? Telescopio muy avanzado que se obtuvo esa foto. Pero eso Dios ya lo sabía. Y lo había dicho 3.500 años antes de nuestra actualidad. Y ahora. Sí. Ay, sí. Pues es que, o sea, esta clase es para decirles, la Biblia es un libro extraordinario. Desde su traducción, es un libro que se cuece aparte, carnal. Desde su traducción, cómo ha persistido la palabra, todo lo que hay escrito en él, como para que no creamos que es la palabra de Dios. Y nos lo demuestra. Son como los datos curiosos o extraordinarios, si quieren, que pueden encontrar. Y si no me creen a mí, consulten la página de internet que ustedes quieren, buscan. Yo les doy lo que yo busqué y ustedes lo buscan por su cuenta. Y está ahí. La ciencia no está peleada con la Biblia. Ni Dios está peleado con la ciencia. Ni son datos de, solo se los digo a los cristianos. Porque si lo digo afuera no me van a creer. No, no es cierto. Eso está en la vida real y se puede comprobar. ¿Vale? El agua. ¿Qué pasa con el agua ahora? Bueno, espérame, regrésate. No, regrésate. Ya, sí, ya. Bueno, lo azul es el agua. El agua. El agua es de las moléculas o de los compuestos que más abundan en este planeta, ¿cierto? Y ya ven que esos japoneses... Ya ven que esos japoneses siempre hacen experimentos de todo. Y experimentos así medio raros. Bueno, pues hubo un doctor que se llama Masaru Emoto, que dijo, yo voy a hacer experimentos sobre el agua. ¿Por qué? Porque ese doctor creía que con el agua se podía curar a la gente.
e hizo varios experimentos. ¿Sí? Uno de esos experimentos, primero, él agarró agua de un río antes de que entrara a la ciudad y agarró llave de grifo de donde surtía agua ese río. Es decir, agarró agua de un río antes de llegar a Mérida y agarró el agua del grifo de acá. ¿Ande? Es un ejemplo. Del cenote. Agarró agua del cenote y agarró agua de la llave. Y encontró, lo congeló, lo puso al microscopio y vio lo siguiente. Ahora sí, pásamela que sigue. No, al revés se vas. Y vio lo siguiente. La molécula de agua antes de llegar a la ciudad es la de ese lado. Y la molécula de agua después de llegar a la ciudad y que salía por la llave del grifo es la de este lado. Y dijo, achis, los mariachis, ¿qué está pasando? E hizo otro experimento. Espérame. Resulta que juntó a un grupo de personas y empezó a hablarle al agua. ¿Sí? Puso el agua en botellitas. Y dividió 5 botellitas a la derecha y 5 botellitas a la izquierda. Y a las botellitas de la derecha les hablaba, mi amor, mi reina, princesa, te amo, te quiero, te necesito, eres lo más importante para mí. Le daba halagos, se desvivía en mostrarle su cariño, su afecto. Y a las de la izquierda les decía groserías, les decía que las odiaba, le gritaba, le decía lo peor. Y salió esto. Pásamela que sigue. Aparte, hizo otro experimento donde le puso música. Y a la música clásica como Mozart, Beethoven o Bach, las puso del lado derecho. Y a la música como metal, norteño, los Tucanes de Tijuana, los puso del lado izquierdo. Sí, los puso del lado izquierdo. Y resulta que a los que le hablaron, a las que les habló bonito y a las que les puso música bonita, dieron los mejores cristales, los cristales más bonitos, más estilizados, como es el caso de la sinfonía de Mozart, la de John Lennon, Gracias, Opas. Pero en las otras, en las que había hablado feo, como Estorbas o Das Asco, se habían hecho feas, horribles. Ah, sí. Cabe mencionar que sí, esa agua, después de que le habían hablado feo o de que le habían hablado bonito, la metían al congelador, sacaban un corte de 1 milímetro de longitud, la ponían al microscopio y la observaban. Y de ahí veían los cristales. ¿Sí? Y eso es lo que empezaron a observar. ¿Vale? Y aquí les voy a decir algo. En Mateo 5, del 21 al 22 dice, y estaba hablando Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. O sea, Dios estaba diciendo que si tú matas a tu hermano, pues eres culpable. Pero si tú tienes intención, o si tú tienes, o te enojas, es como si mataras a tu hermano. O sea, que el que tú te enojes con tu hermano tiene un efecto sobre él. Y eso lo demostró este señor, este doctor. ¿Cómo? Después de que hizo ese experimento con el agua, todavía hizo otro experimento más perrón. Volvió a dividir las botellitas, izquierda y derecha, pero ahora a las de la derecha les escribió en un papelito amor, ternura, te amo.
eres lo más perrón. Y en la otra escribió, te odio, no te necesito para nada, eres una basura. Y se las pegó. Las dejó determinado tiempo, las metió al congelador y volvió a hacer lo mismo. Y resulta que obtuvo el mismo resultado anterior. Las que había pegado el papelito, las que había pegado el papelito de buenas cosas, habían formado cristales bonitos. Pero las que habían pegado el papelito de malas cosas, habían hecho lo mismo. Así de feo. O sea, que incluso el pensamiento interfiere con el agua. ¿Sí me pescan ahí? Bueno. Y todavía hizo un experimento más. Ese no lo mencioné. Pásame la que sigue. Donde oró por el agua. Oró por el agua y se puso a orarle a Dios por el agua. Y esto fue lo que salió. El agua normal, que es el de este lado, se había transformado después de la oración en esto. La misma molécula de agua, la misma botella, antes de orar por ella, la congeló y tomó un cristal. Salió esto. Dejó que se descongelara, se puso a orar por el agua, la volvió a congelar, la misma botella de agua, y salió eso. ¿Qué tiene que ver el agua con nosotros? Pásame la que sigue. Ese es otro ejemplo. Igual, del odio salió eso y de amor salió esto. ¿Qué tiene que ver el agua con nosotros? Bueno, nosotros... Pásame la que sigue. La mayor parte de nosotros somos hechos de agua. Un niño tiene más del 50% de agua. Nosotros como adultos tenemos el 50% de agua. O sea, que incluso si nosotros con nuestro pensamiento estamos pensando cosas malas hacia el hermano, estamos alterando el agua que tiene dentro de él. Pero eso ya lo había dicho Jesús que pasaba. Que incluso con el pensamiento estamos asesinando a nuestro hermano. Esa es la importancia de esto. Y eso ya lo había dicho Jesús. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me pescaron? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Sí, exactamente. Ni... o no te necesito. E incluso sin decirlo, porque las botellas solo tenían escrita la palabra. Entonces ya desde que lo estamos pensando, estamos alterando el agua de mi hermano. Esa es la importancia. Pero eso ya lo había dicho Dios. ¿Sale? Y mande. Ah, sí, pasa. Regrésale, Sebas. Otra. Pasa. Sí. ¿En medio de cuál? ¿Del después de orar? ¿A poco? Ah, órale, no lo había notado. Sí, puede ser. Pues Dios. Listo. Así es. Entonces, con eso está demostrado que aún con los pensamientos estamos alterando o estamos cambiando nuestra propia estructura como de nuestra propia agua. O sea, y también lo había dicho Cristo, la oración sirve para algo. ¿Sale? Mande. Lo que tú quieras, hermanito. Sí. Sí.
Sí, hay muchísimos datos. O sea, está ese, la Biblia también habla de agujeros negros, habla de física cuántica, habla de más cosas de medicina, de naturaleza, de infinidad de cosas hay. Y si nosotros le hacemos así, salen. Pero el chiste no es de que yo se las dé. Si yo se las dé, ¿qué chiste tiene? Ya no le buscan ustedes. No, pues el chiste es que digan, ay, ¿será cierto? Y le busquen ustedes. ¿Va? Y también, ¿mande? ¿Qué? Bueno, la que sigue. Y también, la Biblia está basada en algo. Hay evidencias físicas palpables que se pueden ver, como es el caso de la arqueología. Pásame la que sigue. Y hay evidencias arqueológicas, ¿sí? Como es el caso de esta estela. Esta estela narra cómo el pueblo de Israel va a migrar a Egipto y está descrita como migra a Egipto. ¿Sale? Cosa que la Biblia dice que lo hace. Ah, pues también los egipcios dijeron que lo hicieron, no solo la Biblia. Hay otras estelas que hablan de más reyes de Israel, que hablan incluso que tienen el nombre de Dios, que hablan de los adversarios. Por decir, esta estela no la escribió el pueblo de Israel, la escribieron los adversarios del pueblo de Israel, mencionando los reyes que estaban en ese momento del pueblo de Israel. ¿Sí? La piscina de Siloé, que estaba en los tiempos de Jesús, pues existe. Los vestigios, pero existen. La estela, espérame. Bueno, habla también, hay una estela del rey Dan, del rey Hazael de Damasco, también está ahí. El reino del rey David. Hace como 50 años se creía que el rey David no había existido, que era un mito, que incluso se llegó a decir que Belén tampoco había existido, porque no había vestigios. Menos de 50 años se descubre en Belén restos de una ciudad primitiva de los primeros siglos del nacimiento de Cristo, diciendo, pues sí hubo aquí un asentamiento y fue muy grande. Y pues se comprobó que sí existió Belén. Y si existió Belén, donde nació Jesús, por ende, pues se autentifica su nacimiento. ¿Sale? También el rey David. El rey David se dijo, no existe, no hay nada que lo compruebe. Bueno, después se descubrieron varias estelas donde hablaban los reinos contrarios sobre las peleas que habían tenido con el rey David. ¿Sí? Entonces, sí existió el rey David. Y si existió el rey David, que es de donde viene el linaje de Jesús, está cuadrado con lo que dice la Biblia. ¿Sale? A diferencia. O del... comprobado. Y todo lo que dice la Biblia se puede comprobar. Y tan así que se puede comprobar que se puede trazar. Se puede llegar al origen. No hay... Esto nada más se los digo a ustedes porque si lo digo afuera me van a decir que no es cierto. No, no es cierto. Todo lo que se habla en la Biblia y todo lo que dice la Biblia se puede comprobar. Tanto, de hecho, la premisa en la arqueología de Medio Oriente, lo que se utiliza para encontrar los lugares no son los mapas, es las localizaciones de las cuales habla la Biblia. Está tan detallada en ciertas localizaciones que es lo que utilizaron para descubrir ciertas ciudades arqueológicas, ¿vale? En lugar de mapas. Pásame la que sigue. Pásame la que sigue. Las puertas de Salomón, también se dijo Salomón es un mito. No existe. Nunca pudo haber existido. Todos se centran en, es que ¿dónde está el tesoro del rey Salomón? Es que no pudo haber tenido minas porque... babosadas así. Pero las puertas del reino del rey Salomón están los vestigios. Y están ahí. ¿Sí? Pásame la que sigue. El edicto del rey Ciro.
aquí sí me voy a detener, carnal. El rey Ciro fue el rey de Persia. ¿Cuál es la cuestión con el rey de Persia? El rey de Persia fue el que conquistó Babilonia. Babilonia fueron los que conquistaron al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, en un periodo de tiempo, el pueblo de Israel estuvo sujeto y capturado por un reino más, que era el reino de Babilonia. ¿Sale? Pero a ese reino, a Babilonia, lo conquistó otro reino que se llamaron los persias a través del rey Ciro. Bueno, ¿y esto qué tiene de peculiar? Pasó en la historia, ¿sí? Pero en Isaías, que se escribió 700 años antes de Cristo, que se escribió 150 años antes de que los persias conquistaran a los babilonios, se habla sobre ese rey que iba a conquistar Babilonia. Y no solo se dice que es un rey, se le llama por su nombre y se le llama Ciro. ¿Sale? Pudo haber sido casualidad. Sale. Pero no solo se habla sobre el rey Ciro, se habla sobre el reino del cual iba a venir el rey Ciro, que eran los medos persas. Pudieron haber sido dos casualidades. Órale. Pero no solo se habla sobre eso. Se habla de cómo iba a conquistar el rey Ciro Babilonia, cuál iba a ser su estrategia y cómo iba a entrar a la ciudad de Babilonia. ¿Qué pasó? El rey Ciro, Babilonia estaba rodeada por ríos. Y el rey de Babilonia juró: a mí nunca me van a hacer nada porque no hay hombre que pueda pasar estos ríos. Y se emborrachó. Hizo fiestas. Llegó el rey Ciro a la puerta de los ríos y no lo peló. Se emborrachó y todos estaban de fiesta. ¿Qué hizo Ciro? Secó los ríos, puso diques, secó para que pasara todo su ejército. Y estaban tan borrachos, y dice la historia, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, que estaban tan borrachos que cuando el rey de Babilonia se dio cuenta que el rey Ciro había entrado, lo tenía enfrente de él. Y no pudo poner resistencia. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que iban a ser secados los ríos, que iba a entrar por la puerta grande, que no iba a encontrar resistencia. Y eso lo menciona 150 años antes de que las cosas pasaran. ¡Ah, perro! ¿Sí? Entonces ningún ser humano pudo haber hablado de otro ser humano que no había nacido, con nombre, lujo de detalle y hasta la estrategia que ocupó. Y Dios se refiere de él como su ungido, como una persona especial. O sea, no fue cualquiera. De hecho, yo si tengo otro hijo le voy a poner Ciro. Sí. El Éxodo. ¿También hay pruebas del Éxodo? Sí hay pruebas del Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? El viaje que hizo el pueblo de Israel a través del desierto. ¿Sí? ¿Qué pruebas hay de cuando cruzaron el mar? Pásame la que sigue. ¿Evitas? Pásamela otra vez. Ahí está. ¿Qué pruebas hay? Esos son ruedas de los carros de Faraón. Cuando pasaron todos a través del Mar Rojo y vino el mar sobre ellos, pues los carros de Faraón no la libraron. Esos no salieron. Y ahí están restos de esas ruedas en el Mar Rojo. ¿Sí? Y decían que no había pasado. Y decían que porque no había vestigios en todo el desierto de una civilización tan grande que cruzara el desierto, jamás pasó. Bueno, pero si tomamos en cuenta eso, el pueblo de Israel en ese momento era nómada, que se movía en carpas, que no tenían más que los vasos que llevaban puestos y la ropa que llevaba puesto. ¿Qué vestigios iban a ver? O sea, ¿qué esperaban? Ruedas en medio del mar. Eso sí está presente. Pero vestigios del pueblo de Israel, ¿qué vestigios pudieron haber? Huesos, pues iban a deshacer. Caca enterrada, pues iba a deshacer. O sea, no pudo haber nada, ningún vestigio allí. Y más sin embargo, pues eso cuadra con que no haya nada.
¿Sale? Cosa contraria a lo que hay A ver, Es una ruedita. Dice, desde 1987 Ron Wyatt ha encontrado 3 ruedas doradas de carro con 4 rayos cada una. El coral no crece en el oro y la configuración se ha mantenido, pudiendo ser muy distinta, porque la madera dentro de las chapas de oro de las ruedas se ha desintegrado y las ha hecho demasiado frágiles para poder moverlas. Bueno, pues esas ruedas no pueden salir, si salen del mar, se deshacen. ¿Sí? Pásale, acción. Ahí están las fotos. No las tomé yo, no vayan a creer que me fui a Progreso y puse la llanta. Puse la llanta y le saqué la foto y la traje para la plática. No, pues no. Incluso del Éxodo está la playa descrita. Pues la misma playa donde pasaron está presente. Hay fotografías. Había unas estelas que había puesto el rey Salomón en esa playa. Hay foto de las estelas. O sea, todo está allí. Lamentablemente, pues no podemos ir hasta allí. Pero ahí está. No falta nada. Lean su Biblia. Lean su Biblia. Sí, el TV y Nota sale cada 15 días, pero pues dicen lo mismo. La Biblia no. Y créanme, hermanitos, yo había leído Génesis 1 al 3 infinidad de veces. Y hasta apenas entendí que ahí Dios declaraba lo que necesita el universo. Y si lo vuelvo a leer, otra cosa voy a encontrar. Siempre va a ser algo nuevo. Pásame la que sigue. Y ya por penúltimo, los famosísimos rollos del Qumran. ¿Qué hay en esos rollos? Copias de los pergaminos de la ley. ¿En qué edad se sitúan esas copias? En el año 600 antes de Cristo. ¿Cuál es la importancia de esas copias? Que hay personas que dicen que la Biblia se armó mucho antes de lo que está hablando. Es decir, que en el año 400 se escribió toda la Biblia desde Génesis hasta antes de Cristo. Y que por eso no dice profecía, sino como ya habían pasado los hechos, pues nomás lo cuenta. Bueno, pues esos rollos del Qumran demuestran que no. Que desde antes ya estaba escrito la ley. Y que solo ha sido pasada de generación en generación. Ahora, hay otra parte del pueblo judío que los hacía más especiales, que ellos, aparte de la Biblia, tenían la Biblia hablada, seguían una tradición oral. Entonces, no solo tenían la Biblia escrita, se la sabían y la hablaban y así la pasaban de generación en generación. ¿Vale? Y eso es lo que hace especiales a los rollos del Qumran. Esos rollos están en un museo, no me acuerdo dónde. Son los mismos en Inglaterra. Hay cuando hagamos una idita nos vemos. Los rollos del Mar Muerto. Sí, fue noticia. Pero yo les tengo una más perrona. Pásale. La que sigue. Estaban en unas vasijas. Ahí estaban los rollos metidos. Y eso es lo que está en los museos. Pásame la que sigue, sin más. Bueno, pero hay otra parte más perrona todavía. Ese pedacito, eso que ven ahí, de este tamaño, es de este tamaño. Así, y estaba envuelto. Es un pergamino que lleva plata y está datado entre 300 y 400 antes de los rollos del Qumran. Entonces le da
validez más antigua a la palabra de Dios. 900 años antes, más o menos, pasadito del rey Salomón, o por ahí más o menos. ¿Y qué dice? Dice Números 6, 22 al 27. Ahora, la importancia de que dice de Números, o sea que 900 años antes ya tenían la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Y qué dice Números? Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Ese pedacito de papel se tuvo que deshacer un poquito para ver lo que decía, y venía esa bendición. La pueden buscar en el internet como la bendición de Jehová. Así viene, y viene toda la historia que hubo alrededor de ese pedacito de papel. ¿Sale? Pero eso le da veracidad al contexto en cuanto a tiempo de la Biblia. ¿Sale? Y ya por último, segunda de Timoteo del 3 al 6 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, yo con esto lo que les quiero decir es, debemos de buscar la palabra de Dios. Mande. Creo que sí, deja ser, pero ese más o menos, ese libro hace alusión a un libro de la Biblia que tiene otro nombre. O sea, no me acuerdo de cuál, pero es dentro del canon bíblico. Hay un libro de la Biblia que está con el nombre que lo conocemos, pero que también se menciona como el libro de Jacer. Está en una cita después, pero no me acuerdo cuál. No. Sí. No, carnal. No. El libro de Jacer sí, y tenía la cita y la perdí. El libro de Jacer es un libro que está en el canon bíblico. O sea, el libro de Jacer está aquí. Pero es como si yo me llamo Fernando Antonio, que así me llamo. y todos me conocen por Fernando, pero solo 2 o 3 me llaman Antonio. El libro de Jacer es lo mismo. Solo 2 o 3 saben que se llama Jacer, pero está escrito dentro de acá. Y lo cita está la cita en un pasaje donde menciona a ese mismo libro con el otro. Dice, el libro de Jafer, o conocido como, pero no me acuerdo de la cita, entonces esa después se las pasa. Sí, pero sí. También. Sí, y como habíamos hablado, hay diferentes libros que salieron después, pero salieron hasta el año 200, se les llama apócrifos, y esos nada más se utilizaron para tratar de controlar a la masa cristiana. No son propios de la iglesia. Hay uno que habla de una cruz que habla. O sea, que narra que hay una cruz que habla, que le sale una boca y dice cosas. Entonces, pues... yo creo que sí.
Oh, exactamente. Sí, y incluso por decir que Magdalena tuvo su propio evangelio, que Jesús escribió sus propias cosas, que... Sí. Pero al final de cuentas, y la misma Biblia lo dice, y los propios evangelios lo dicen, si habláramos de todo lo que hizo Jesús, y eran como para 30 libros de este grueso. Pero los evangelios no son para hablar de lo que hizo Jesús, sino el significado de lo que hizo Jesús. La importancia que hizo. ¿Vale? Y pues eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, se me olvidó. Es que está inconclusa porque es el principio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Gracias a Dios. Entonces, que les dé hambrita para que nos echemos todo. Para que leamos todo. A veces la Biblia trae... Bueno, no. Siempre la Biblia nos va a sorprender. Cuando creamos que ya la leímos 10 veces, a la 11ª yo les aseguro que va a salir algo nuevo. ¿Vale? Y pues ya, carnal. Es todo. Gracias. Gracias, carnal. Acá lo vamos a estar viendo al Doc apoyando al grupo, dando clases. Gracias. Ya nada más les comento entonces, para de aquí 8 días, ¿qué nos toca? Solamente lean en su cuaderno de trabajo, van a leer la primera sección que dice Conociendo la Biblia, que básicamente llega hasta la página 6, nada más. De la 1 a la 6, léanlo, subrayen lo que les llame la atención. Página 1 a la 6. Otra cosa que hay que hacer su llavero para que la abuelita le puedas decir, abuela, pásame el llavero, abuelita. Entonces, en serio, enmíquenla, pónganle papel contact, lo que sea, porque si ustedes tienen esa hoja, así como está, no la van a llevar a ningún lugar, va a estar guardada en su libro y la van a agarrar cada vez que agarren su libro. Háganse su llavero. Si no tienen su llavero, es punto menos. Tienen que hacer su llavero, a fuerza. ¿Sí? Básicamente, lo que yo les animaría a hacer es esto. Pueden, cuando hice el mío, recorto todo lo que está aquí. Recorto todas las tarjetas y pones papel contact en la mesa y ahora sí, pones las tarjetitas ya cortadas, no la vayas a poner toda la hoja. Porque si la pones toda la hoja y la enmicas de los dos lados, cuando cortes se te va a empezar a despegar. Y ya cuando las recortes, le dejas un filito. Le perforan y le ponen su argolla y la echan a su bolsa. Hay hermanos que lo han traído aquí en su llavero. Y entonces cuando estás en la fila de las tortillas, en lugar de estar en el celular así, estás con tu llavero revisando tus periodos. De una vez les digo, el examen literalmente es aprenderse esto. De una vez les estoy diciendo qué es el examen. El examen se van a aprender esto con todo su significado. Esa es la primera parte. La segunda parte del examen, ustedes van a terminar escribiendo en 1 hoja y media. Por eso si ustedes faltan, se van a perder y van a decir, no sé ni qué hacer. En 1 hoja y media van a escribir una síntesis de Génesis Apocalipsis. Cuando terminemos el curso, ustedes van a poder decir en 1 hoja y media una síntesis de toda la Biblia. Y va a estar bien perrón, porque ahí ya no te van a cuentear ni vas a estar inventándote historias. Vas a saber pam, lo que fue pasando. Vas a terminar sabiendo más historia de la Biblia que la historia de México que te sabes. Cuando en Historia de México nos enredamos que la independencia estaba presente Echeverría, y dices, ¿yo a poco sí? No, pues no. Pero en la historia bíblica, aquí sí vamos a aprendernos todo. Les garantizo que se ponen las pilas, van a aprender Biblia, van a aprender los periodos, y con la ayuda de Dios, chavos, vamos a estar estudiando bien macizo. No iniciamos todavía solo de la 1 a la 6. Vamos a trabajar la próxima semana su cuaderno de trabajo. En cuanto a lo que está ahí escrito, subrayen y pues ya estamos. ¿Dudas? ¿Algo más? El libro de Jaffer
también no solo está citado en Josué, sino también en Samuel, pero se refiere al libro de lo justo, está hablando de la ley. O sea, el libro de Jafer es la traducción también de la ley. Del Pentateuco. No es otro libro, sino es el libro con su segundo nombre. Entonces, gracias, hermano. Entonces, chavos, pónganse pilas. Si hay dudas, estamos para servirle. Va a estar muy presente, que también ya es graduado, hermano Fer, y yo, dependiendo, hay veces que Fer no va a estar porque trabaja en... ¿Dónde está? En Tibolón, ahí, no sé dónde es, pero por ahí. Y Tiboló hasta allá y Tiboló de regreso. Entonces, vamos a estar Moy, yo y Fer por acá para servirles. En serio, pónganse pilas. Esto va a ser el fundamento del resto de su vida cristiana. Neta, chavos, yo les ruego de todo corazón. Escúchenme y ya me callo. Pero si ustedes no aprenden la Biblia, si ustedes no aprenden a usar la Biblia, estamos viviendo hoy día tiempos peligrosos. Se los garantizo. Yo tuve una hermana que seguía la Biblia, pasó el tiempo y en un grupo disque cristiano se levantó un profeta que dijo, ¿sabes qué? Ya no lean la Biblia tiene errores, ha sido cambiada, y como la gente es bruta, dice, no, pues sí le cambiaron, ya pasaron 2000 años, la han modificado y todo el rollo, y así te dice la gente, la Biblia la escribieron hombres. Pues ese falso profeta se levantó y les dijo, ahora escúchenme a mí. No es necesario que se aprendan la Biblia, no es necesario que sepan lo que está escrito. Dios habla por medio de mí. Y tristemente mi hermana se murió en un grupo así, creyéndole más al profeta que lo que estuviese escrito. Jesús dijo antes de irse que cielo y tierra pasarían, pero sus palabras no. Por eso, Gus, les decimos, memoricen la Biblia. Chavos, es la antorcha. O sea, tú no sigues a Dios por sentimientos. No seguimos a Dios por lo que tal vez, yo siento o yo soñé. O sea, es basura, tus sueños son basura. Dice la Biblia en el libro de Jeremías que ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Algunos dicen, soñé, ¿y qué importa lo que soñaste? Asegúrate que está aquí. Porque por sueños y por visiones se abrieron sectas como los mormones y salió un verso sin esfuerzo. Y por sueños y visiones tenemos una religión 100% mexicana que se llama la Luz del Mundo. Por sueños y visiones hay grupos regados y hay más de 4,200 grupos que se derivan de una u otra manera de el Dios que está en la Biblia, pero que se desviaron por no conocer la Biblia. Y para muestra un botón, por eso estábamos extraviados antes, porque nunca leímos la Biblia. Y ahora medio la hemos empezado a leer y es como que, chihuahuas, esto está re bueno. Pero ¿sabes qué va a hacer el diablo? Y se lo está haciendo a alguien a quien queremos, Víctor. Es tan astuto el diablo que te va a hacer empezar a leer otros libros. Libros que hablan acerca de la Biblia. El diablo no quiere que tú leas la Biblia. El diablo no quiere que tú memorices la Biblia. El diablo no quiere que tú escudriñes la Biblia. Él prefiere que leas un libro que escribió Natán Sears acerca de la Biblia a que tú leas la Biblia. En serio, lee la Biblia. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si tú no conoces la Biblia, te garantizo que te vas a extraviar. Vas a terminar desviado de la fe. Vas a terminar extraviado creyendo cosas que no están aquí. Pero como lo dice uno, como lo dijo aquel que oró y le puso la mano encima y le creció el cabello. Como le creció cabello, entonces hizo el milagro y entonces lo escucho a él. A mí me vale sombrilla si le creció cabello. Si aquí no hay congruencia con lo que dijo el hombre que tuvo la fe para que le creciera el cabello, ese cabello le creció por obra de Satanás, como el nombre de Cristo disfrazado. No sé si me están entendiendo, chavos. O sea, el hermano les dijo en buena onda todo lo que los quiere animar. Yo ya les estoy regañando. Necesitamos leer la Biblia. Si no los emocionó, pues ahora se los digo a mala onda. El curso del Panorama va a funcionar para eso.
Para que cuando pasen los años, Jared, y te vayas a abrir una iglesia, chavo, no estés con que, a ver, ¿qué va a decir ese pastor? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué dice él? No, ¿qué dice el pastor de pastores, el maestro de maestros? Y te clavas en la Biblia. Y chavos, cuando lleguemos allá arriba y estemos ante Dios, dice Jesús, que sus palabras nos juzgarán en aquel día. Si tú llegas al cielo y Dios te empieza a juzgar, te garantizo que este es el acordeón por el cual vas a ser juzgado. O como le dicen acá en Mérida, este es tu chafa. Con esto tú sabes. Así que la bronca es que, y le voy a cantar derecho, ya me callo porque ando excitado, emocionado con esto. Déjame decirte, ¿alguna vez has visto el acordeón de un amigo o su chafa de un amigo cuando ibas en la escuela? Sí, no, el de un amigo. Sí, yo también me tocó ver, oye, ahí se me acordeón, y me lo quedaba viendo y se decía yo, ¿y esto qué? Él se entiende. Tú lo ves y dices, no, por eso mejor no me lo prestes. Solo el Espíritu Santo describe este acordeón. Y por eso solamente Él es la autoridad indicada para interpretarla. No es Watchtower, no es Natán, no es en Utah, no es el profeta Aarón, es el Espíritu Santo, porque Él inspiró esto, y esta es la chafa, o este es el acordeón, para tener seguridad, Angie, de llegar al cielo, y que tú pasas tu examen. Hermanos, queremos que ustedes aprendan a usarla. En el nombre de Cristo, les animamos a que se pongan las pilas. Si quieren empezar a avanzar, empiecen a leer esta semana Génesis, empiecen a arrancar, vámonos, hasta donde lleguen, y la siguiente semana hasta donde lleguen. Lo cierto es que probablemente no les dé tiempo leer toda la Biblia en 4 meses, porque en 4 meses la habremos estudiado toda, pero al menos vayan leyendo lo más que puedan, y cuando pasemos a otro periodo les vamos a decir, al menos lean estas secciones de acá para que empiecen a avanzar, y le vamos dando, y ya ustedes avanzarán de acuerdo al paso que tengan, ¿va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gracias, hermanos. Va, pues, Moy, nos despides en oración, chavo. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias, Papito Dios, por este día, Señor. Gracias porque nos permites, pues, reunirnos, Padre. Gracias porque permites que los hermanitos puedan seguir avanzando, Señor, puedan conocer de ti, Padre. Como lo dijo el hermano Natán, Señor, solo tu Espíritu es el que nos puede revelar, Señor, lo que Él mismo ha inspirado. Y solo Él nos puede mostrar el camino, Señor. Por eso necesitamos, Señor, llenarnos de tu Espíritu. Te pedimos que por favor, pues nos llenes de Él, para que podamos entender, pues, tu mensaje, Señor. Y pues para que los hermanitos se puedan motivar para poder leer tu palabra, Señor, para conocerte, porque ¿cómo van a seguir a alguien que no conocen, Señor? Tú nos dejaste tu palabra, nos dejaste tus testimonios, Señor, para eso, para que te conociéramos y viéramos lo que tú has hecho ya por nosotros, Señor. Te amamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.